Perfecto. Bueno, ahora sí que oficialmente bienvenidas, bienvenidos a este taller de nuestra serie de empoderamiento financiero aquí en WIV. El tema de hoy, un tema súper, súper importante, cómo generar proyecciones de flujo de efectivo con QuickBooks. Para nuestra sesión de hoy vamos a estar pues así, con nuestra experta invitada, Juliana Ramírez. Juliana es voluntaria, es instructora para WIV y ella también es fundadora de JR Bookkeeping. Y ella es una experta, ella es llamada Pro Advisor de Intuit. Juliana, si me lo dije mal, me corriges por favor. Y pues el día de hoy ella nos va a ayudar a navegar este tema y también nos va a ayudar a identificar el por qué es importante saber cómo generar este tipo de proyecciones para nuestro negocio, para el futuro de nuestro negocio y también para hacer nuestro negocio más atractivo a ojos de obtener capital, etcétera. Entonces ahora sí que le paso el micrófono a Juliana. Juliana, muchas gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias por la oportunidad de seguir empoderando a nuestra audiencia, sobre todo a los dueños de pequeños negocios que se están dando cuenta de la importancia de tener toda esta información al día o toda esta información em, que sean más cómodos con este tipo de temas que sabemos que, acuérdense que en Weave este empoderamiento siempre nos debe ayudar a poder crear buenos negocios para que el negocio pueda trabajar sin nosotros en un futuro. Así es que ese es nuestro empoderamiento y pues este tema definitivamente es un tema que le decía yo a Irene, hasta a mí me cuesta trabajo de repente navegarlo. Y pues me imagino para los que no les gusta este tema, pues o que no saben o no están familiarizados, pues obviamente todavía es más difícil, pero en sí, ah, cuando nos, ah, cuando nos interesamos o cuando nos proponemos aprenderlo y familiarizarnos, se hace mucho más fácil. Así es que eso espero que por medio de lo que hoy compartamos con ustedes, ustedes puedan a sentirse mejor y tener un poquito más de control en sus finanzas y sobre todo en sus proyecciones de flujo de efectivo y que se puedan adherir a a esta nueva práctica en su negocio, tanto a largo plazo como a corto plazo, que eso es lo que me gusta. Bueno, ya Irene les comentó quién soy, voy a pasar luego a la agenda. Vamos a hablar de qué es el flujo de efectivo, por qué es importante. Vamos a ver cómo pronosticar tu flujo de efectivo, cómo crear el flujo de efectivo, cómo usarlo y cómo optimizar el flujo de efectivo. O sea, que es lo mismo, pero en realidad es cómo crearlo, cómo lo usamos y cómo incluso lo hacemos mejor. Y al final vamos a tener la oportunidad de preguntas y respuestas. En sí voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y lo que les quiero invitar para que lo vayan pensando como parte de nuestra sección de preguntas y respuestas o incluso inclusive a la mitad. Y a lo mejor lo hacemos a la mitad, Irene, donde les voy a hacer la invitación y si alguien está interesado, levanten la mano y con gusto podemos incluirlos o bueno, mi propuesta es, si hay alguien aquí que le gustaría que utilicemos su caso específico como ejemplo para lo que vamos a hacer hoy o lo que vamos a aprender hoy, levanten la mano y Irene les va a dar indicaciones de qué podemos hacer. Por ejemplo, prenderles el micrófono para que nos vayan dando la información. Yo pienso que lo dejamos para el final de preguntas y respuestas, para que así cubramos todo el material y después en la sección de preguntas y respuestas uh, les demos la opción si alguien quiere participar y utilizar, que le ayudemos a crear su flujo de efectivo para su negocio de una manera muy sencilla, no lo vamos a tratar de complicar tanto, hacerlo de esa manera, ¿ok? So, si están interesados en que se utilicen como ejemplo su negocio, por favor, levanten la mano y Irene les va a dar esa, me va a hacer saber a mí quién es, ¿ok? Al final, en la sección de preguntas y respuestas, ¿tienes algo que añadir? ¿No? Ok, muy bien. Bueno, pues, ¿qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es la cantidad de entradas y salidas de dinero de tu negocio y de tu cuenta bancaria. Ojo, dije de tu negocio y cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque a veces que hay dinero que no entra al banco. Entonces, dinero, por ejemplo, de ventas que se hicieron en cash
y gastos que se pagaron en cash, y también esas son entradas y salidas. Y también lo que hay en las cuentas de banco. En pocas palabras, es la cantidad total de dinero que sale y entra en un negocio. Pudieras parecer que es la misma frase, pero como ya les dije, ojo, que es todo el dinero que sale, incluyendo lo que está en la cuenta bancaria. Am, el flujo de efectivo nos ayuda a saber de dónde vino el dinero y a dónde se fue. No necesariamente si fue bueno o malo el que haya venido o si fue bueno o malo el que se haya ido, sino más bien de dónde vino y a dónde se fue. Por ejemplo, am, si de repente tuvimos una venta, esa venta vino de ingresos. Si tenemos un gasto, ese gasto, ¿cómo se pagó? ¿Se pagó con una tarjeta de crédito o se pagó con cash? Es importante entenderlo porque muchas veces podemos de repente confundir el ingreso, ¿verdad?, de nuestro negocio con el flujo de efectivo. El flujo lo podemos tener incluso sin tener una venta. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, posiblemente con un préstamo. Por medio de un préstamo podemos tener flujo de efectivo porque es un depósito que entra en nuestra cuenta y con ese dinero podemos pagar gastos. Sin embargo, no quiere decir que el flujo solamente exista de las ventas, sino es flujo, vuelvo a repetir, por medio de financiación o por medio de ingresos. Así es que más adelante vamos a ver un poquito más de ejemplos o con más detalle. Pero en sí, el flujo de efectivo, vuelvo a repetir, es la cantidad total de dinero que sale y entra en un negocio. El tipo de entradas de dinero pueden ser ingreso, como ya lo dije, puede ser inversión y pueden ser préstamos. Ese es el tipo de ingreso que se puede reflejar como depósitos en el banco o incluso en nuestra caja de efectivo dentro de nuestra tienda o dentro de nuestro negocio. Las salidas de dinero son gastos, distribuciones o lo que se conoce en inglés como el owner's draw para aquellos que son unipropietarios y los pagos al principal. Un, eh, un pago a un préstamo no es lo mismo que un gasto, porque por ejemplo, un gasto es por la renta o por las utilidades o la mercadotecnia, ese es un gasto. Pero el pago al principal es, por ejemplo, el pago a un préstamo que nos hayan hecho como el préstamo al comprar un vehículo. Cuando invertimos en un tipo de inventario o de equipo para nuestro negocio o algún tipo de maquinaria, ese de repente a veces lo podemos financiar con un préstamo. Y si es así, pues ese se pago al principal. Entonces es muy importante entender que el flujo de efectivo incluye todo lo que entra y sale del negocio, no solamente los ingresos y los gastos. Eso es muy importante, aunque en su mayoría, la mayor parte de la actividad surge de ingresos y gastos. Aquí estamos mostrando un reporte que en inglés se le llama Statement of Cash Flows, que es el estado de flujos de efectivo. Este reporte es una combinación entre el reporte de Profit and Loss o de pérdidas y ganancias, o muchos lo conocen como el Income Statement o incluso como el Profit and Loss. Y muchos, y el otro reporte también es el balance sheet, la hoja de balance. El balance sheet es el reporte que nos muestra nuestra posición financiera, cuánto tenemos, cuánto debemos y cuánto nos queda. Pero este estado de flujos de efectivo es un reporte que nos dice los dos combinados. Como pueden ver, por ejemplo, en este ejemplo, empezamos primero con el tipo de efectivo de actividades operativas, que viene siendo lo que entró en nuestro reporte de pérdidas y ganancias. Estamos hablando del net income. Por ejemplo, en otro reporte podemos ver, entró tanto de ventas, salió tanto de gastos, nos quedó un ingreso neto. Y en el ejemplo que estamos viendo es, digamos, $1,000. También una parte de actividad puede ser, por ejemplo, el inventario, sobre todo para las personas que tienen algún producto que revenden o que venden, regularmente tienen inventario en sus libros. Entonces, ese inventario de repente puede cambiar. Si hubo una venta, pues el inventario va a bajar o el valor del inventario va a bajar, que quiere decir que en este caso
Ah, el cambio en este ejemplo es de $500, lo cual este reporte nos indica que el efectivo neto de actividades operativas fueron $500. O sea, entraron 1,000 en ingreso, pero también salieron 500 de inventario, lo cual nos quedan esos $500. Después tenemos la sección donde está el efectivo de actividades de financiación. Este tipo de actividades, por ejemplo, pueden venir como el capital añadido o cualquier inversión que el dueño haga a su negocio. O también puede ser el dinero que retire el dueño. Entonces, en este caso, podemos ver, por ejemplo, que el capital añadido en este caso fueron $1,000. Después tenemos ya sea los préstamos recibidos o el principal pagado, que en este caso, en este ejemplo, son $200. Quiere decir que de este tipo de efectivo quedaron 800 porque entraron $1,000 que contribuyó el dueño, pero salieron $200 para un pago de principal. Quiere decir que en esta sección quedaron $800. Si sumamos los 500 que fueron del ingreso menos lo que salió de inventario y también los 1,000 menos 200 que quedan 800, si sumamos esos 500 y 800, nos va a quedar un incremento neto en efectivo de $1,300. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, entró efectivo al inicio del periodo de $1,000 y se sumaron esos 1,300 de esas dos actividades que tuvimos, quiere decir que al final del periodo nos quedan $2,300. Que como ya les dije, no es lo mismo tener $2,300 de efectivo a tener solamente $1,000 de ganancia. Como pueden ver aquí, por esa inversión que hizo el dueño de $1,000 y el ingreso que entró también de otros de $1,000, podemos llegar a ver que hubo en este caso ese ingreso o el efectivo subió para ese periodo. Entonces es importante que entendamos que una vez más el ingreso no es lo mismo que el flujo de efectivo. ¿Ok? Y este, como ya lo dije, es un ejemplo muy sencillo, es para que nos demos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Y lo ideal es que este tipo de reporte lo veamos mensualmente junto con nuestro reporte de pérdidas y ganancias y con nuestra hoja de balance o lo que es nuestro reporte de posición financiera. ¿Por qué es importante el flujo de efectivo? Pues es para tener una idea clara de las finanzas actuales y futuras de tu negocio. Es importante tener efectivo para operaciones ordinarias de tu negocio. Por ejemplo, durante esta pandemia nos dimos cuenta que muchos gastos se tuvieron que seguir haciendo aunque no hubiera el ingreso. Entonces, saber con cuánto dinero contábamos para ese tipo de operaciones ordinarias fue muy importante. Al igual que también nuestras operaciones ordinarias pueden incluir nuestras ventas. Entonces, saber también cuánto entra en ventas, muchos de nosotros, sobre todo los que ya tenemos varios meses o varios años en el negocio, ya tenemos una idea de cuánto entra mensualmente a nuestro negocio. Entonces, tener esa idea clara de cuánto es lo que requiere nuestro negocio para seguir operando ordinariamente. También es importante porque necesitamos conocer el riesgo de incumplimiento de pago de un préstamo y obviamente evitar el retraso. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente tenemos un préstamo y tenemos que hacer el pago, tenemos que asegurarnos pues que tengamos el dinero para pagar ese pago. Si no, de otra manera nos vamos a atrasar en ese pago y corremos el riesgo de muchas cosas, como por ejemplo tener mal crédito o también no tener el flujo para poder cumplir otros gastos. De repente podemos poner en riesgo el que nos retiren el tipo de material o el tipo de inversión que estamos pagando, sobre todo si es un préstamo, el que podamos incrementar los
los cargos los sobrecargos o los cargos de retraso por no hacer el pago. Un ejemplo también de eso puede ser nuestras tarjetas de crédito, poner todo en una tarjeta de crédito y cuando se llegue el pago de esa tarjeta no poder tener el suficiente dinero para pagarla y en lugar de bajar la deuda es seguirla incrementando. Ese también es otro tipo de flujo de efectivo donde tenemos el dinero para pagar, pero en realidad no es dinero, sino estamos incrementando la deuda de nuestro negocio. Es importante también por eso conocer con cuánto contamos. Y también, pues, dependiendo de nuestro modelo de ingresos y el plan de precios. Este quiere decir que si nosotros sabemos qué tipo de ingreso tenemos, por ejemplo, si tenemos ingreso en cash o ingreso por medio de tarjetas de crédito, ya sabemos que cuando de repente nos pagan en cash o tarjeta de crédito, el dinero entra muy rápido a nuestra cuenta. Sin embargo, ¿qué pasa si nuestros ingresos los recibimos por medio de una factura? Si nosotros damos el servicio y le mandamos la factura a nuestro cliente y nos tarda para pagar, eso va a afectar también el flujo de efectivo que tengamos en nuestro negocio. Entonces, es saber cuál es nuestro modelo de ingreso, si es en efectivo, como quien dice, o sea, al instante, o si es que tenemos que esperar a que nos paguen. Es entender eso. También el plan de precios. Muchas veces, por no estar atentos a cuánto tenemos, de repente no nos damos cuenta de que posiblemente cada mes o cada trimestre, no cada mes, más bien cada trimestre o cada año se tienen que incrementar los precios para ajustar que vayamos cubriendo nuestros gastos. Es por eso que es muy importante entender el flujo de efectivo y todo lo que conlleva el entender en dónde nos encontramos y qué tipo cómo debemos organizarnos. Quiero ver si hay una pregunta hasta aquí. No me quiero ir muy rápido. Hasta ahorita no hay preguntas, pero qué bueno que tomamos este momento. Por favor, siéntanse libres. Tienen la opción de hacer preguntas por medio del Q&A. También las pueden hacer por medio del chat. Y aquí yo voy a estar al pendiente, cualquier pregunta. Sí, también si hay algo que quieren que lo vuelva a explicar o lo repita, con mucho gusto. Para eso estamos. Somos queremos hacer esta clase interactiva, que ustedes participen también. Ahora, para poder hacer el flujo de efectivo, no podemos nada más decir, a ver, yo quiero crear el flujo de efectivo y a ver, dime cómo se hace. Primero que nada, hay que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, es importante conocer su situación financiera, ¿verdad? Hay que asegurarse de que los datos sean precisos, porque no podemos crear un flujo de efectivo, una proyección más bien. No podemos crear una proyección sin saber que nuestra información esté al día. Acuérdense que en otra de nuestras clases hablamos de la importancia de tener los libros al día y de tenerlos bien organizados. Eso va a ser muy importante y va a ser un requisito para que ustedes puedan crear proyecciones. De otra manera, ¿qué tipo de información vamos a poder utilizar? ¿O cómo sabemos que la información que estamos utilizando está correcta para proyectar? Entonces, lo que recomendamos definitivamente es asegurarse de haber ingresado todas sus transacciones en QuickBooks. Estamos obviamente hablando de que cómo crear estas proyecciones utilizando el sistema de QuickBooks. Si todas nuestras transacciones están al día, incluyendo aquellas transacciones que no entraron a nuestro banco porque se pagaron en efectivo, o incluso cualquier transacción que se haya pagado de algún otro método. Puede haberse pagado con de la cartera del dueño, pero es importante también saber que ese es un gasto existente y que debe de contarse para así, vuelvo a repetir, tener datos precisos. Y también asegurarse que las cuentas estén conciliadas en QuickBooks y cerciorarse de que coincidan con los estados bancarios y de tarjeta de crédito reales. Si necesitan ayuda para reconciliar su cuenta, pues les recomendamos que comuniquen con su contador o con un profesional que les pueda ayudar. ¿Por qué esto es muy importante? Porque de repente, si no están toda su información completa, y se nos pasa un gasto, cuando tratemos de hacer alguna proyección, podamos determinar que posiblemente sí nos quedó dinero, pero en realidad no nos va a quedar. Que eso es a veces lo que nos sucede. No tenemos toda la información completa
Y eso de repente nos impide poder proyectar bien hacia dónde vamos a dirigirnos o en realidad cuánto nos queda en ese periodo. Y obviamente en el ejemplo que vamos a hacer al final es donde les voy a mostrar a qué me refiero. Así es que Diana, aquí sí, hay una preguntita. sí, Y sí. esta es en relación al efectivo. Nos pregunta María, ¿hay algún porcentaje que se recomiende tener en efectivo o depende de nuestro negocio? Pues definitivamente depende de su negocio. Lo que me gusta que nos hayan hecho esa pregunta. Lo recomendable y lo ideal en cualquier negocio es que se tenga por lo menos de 3 a 6 meses de efectivo en su negocio. Eso es lo ideal, ¿verdad? ¿Es un requisito? No, pero ustedes mismos lo van a ir sintiendo. Si se puede tener ese capital o ese dinero en reserva, eso es lo recomendable, por lo menos de 3 meses, por lo menos 3 meses y obviamente ojalá hasta 6 o 10 meses es lo que se recomienda. Am, una proyección de flujo de efectivo les permite determinar el tiempo que pueden mantener sus operaciones comerciales. Después pueden usar la proyección como una herramienta de planeación para analizar diferentes situaciones en función de algunos ajustes en los ingresos y gastos. Y como les dije, en el ejemplo vamos a ver qué pasa si de repente eliminamos un gasto o si añadimos un gasto. Eso va también a hacer que varíe el flujo que tengamos en nuestro negocio y ver hasta dónde nos va a alcanzar. Y el flujo de efectivo también o la proyección también se hace pensando, recomendando que se haga con el peor de los casos, el mejor de los casos y el caso que es un promedio, ¿verdad? Viendo nuestro historial. Por eso es que es importante conocer su situación financiera. Si no se sabe, va a ser muy difícil crear esa proyección. Aquí me voy a saltar esta porque la vamos a hacer al final, pero vamos a hacer una demostración en vivo de cómo hacer ese flujo de efectivo. Es importante también pronosticar el flujo de efectivo. Lo ideal es que se ejecute un reporte de pérdidas y ganancias. Este reporte de pérdidas y ganancias lo podríamos hacer, por ejemplo, de los últimos 3 meses para conocer cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos promedio de cada mes. Nos vamos a dar cuenta que cuando veamos un reporte de pérdidas y ganancias por los últimos 3 meses, posiblemente el mes de enero, ahorita me voy a basar en que estamos en abril, so vamos a hacer de enero a marzo. Cuando veamos esos 3 meses, vamos a ver, ok, enero fue tanto, febrero fue tanto y marzo fue tanto. Si los juntamos todos y los dividimos entre 3, ahí nos va a dar un promedio. Ese promedio nos va a ayudar a saber, ok, más o menos eso es lo que tanto traemos de ingreso como es de egreso. Ojo, si su negocio es lo que es temporal, donde si de repente no es mensualmente lo mismo, sino más bien es por temporadas, entonces también es importante entender esa parte, porque cuando se hace un promedio, pues entonces el promedio se tiene que figurar un poquito diferente, posiblemente por trimestre en lugar de por mes. ¿Verdad? So, ese es también algo que se tiene, hay que pensar. Así es que al revisar sus ingresos, es importante enfocarse en las fuentes de ingreso principales. Por ejemplo, si ustedes ofrecen un servicio y ustedes tienen definido qué tipo de servicios ofrecen. Voy a usar el ejemplo de construcción. Supongamos que en construcción, si hay un negocio que tiene construcción, se dan el servicio de remodelar, se da el servicio de construir, que en este caso es desde todo lo que tiene que ver con los materiales y todo eso, y pueda darse el servicio de consultoría, porque a veces se les paga a un constructor porque de la consultoría y se puede que cobre por eso. Esos son 3 tipos de servicios que ustedes están dando. Entonces, a lo mejor su negocio tiene en mayoría el primero, que puede ser remodelar, pero puede que el otro servicio sea muy, muy bajo. Entonces, también ver la importancia o ver la diferencia de qué gastos en verdad son los principales, perdón, qué ingresos es el principal ingreso y tomar nota de que
siempre hay que enfocarse en lo que es más importante o lo que es más principal. Todo lo demás va a tener efecto, pero no un efecto que vaya a cambiar todo el panorama de su negocio. Y obviamente respecto a los gastos, pues prestar atención a los gastos que se pueden, que pueden variar, como la nómina, y los gastos que no pueden variar, como el alquiler, el seguro y el marketing, para ver en dónde pueden reducirlos. Porque también eso, cuando se está haciendo una proyección, al darse cuenta que si de repente, si todo sigue como va, y no hay suficiente dinero, de repente vamos a tener que disminuir esos gastos. O no, puede que digan, siempre y cuando se mantenga esta cantidad, no hay ningún problema y podemos cubrir todos nuestros gastos. ¿Alguna pregunta? Juliana, sí, Ujú, mira, el ujú. timing perfecto. Ya. Tenemos una pregunta de Gianni. Gianni nos pregunta, ¿tenemos que ingresar todas nuestras tarjetas de crédito en QuickBooks? ¿Y qué tan seguro es este programa de QuickBooks? Bueno, voy a contestar la primera y después la segunda. ¿Qué tan seguro es? Es muy seguro. Les cuento que tienen el mismo tipo de encripción que lo tienen los bancos. Intuit o QuickBooks hace como líder de la industria para pequeños negocios, o como software para industria de pequeños negocios, entiende lo importante que es tener seguridad y que toda la información que esté ahí sea segura. Y por lo tanto es donde más invierten su dinero cuando están cuando están desarrollando el programa. Eso siempre lo tienen en mente, porque saben que hay millones de negocios confiando en que toda su información va a estar al día. Desde que yo tengo usando el programa de QuickBooks Online, sobre todo, desde que salió en el 2002, nunca he tenido ningún problema con la seguridad. Esto es lo que confío yo que es seguro. La otra parte es si se tienen que poner todas las tarjetas de crédito. Quiero aclarar que cuando decimos poner la información de tarjetas de crédito, no estamos hablando de poner los detalles de la tarjeta de crédito, como por ejemplo el número de tarjeta, el código de seguridad, la fecha de expiración. No estamos hablando de poner esa información. Estamos hablando de que todas las transacciones que pasan en esa tarjeta de crédito se registren en QuickBooks para que haya para que toda la información esté completa. Perdón, no sé si esa fue la pregunta de que si se tiene que poner todo en QuickBooks. Lo mismo es si utilizan QuickBooks para cobrarle a sus clientes. QuickBooks, como ya les dije, tiene la habilidad para ser utilizado para hacer los cobros de sus clientes, pero también tiene la habilidad para que se quede grabada esa información sin poder ser accesible, al menos que lo tengan esa información escrita en otro lado. So, se puede utilizar de esas dos maneras y eso es muy seguro. ¿Alguna otra Perfectísimo. pregunta sobre, Sí, a ver? pero esta la acabo de contestar, pero creo que vale la pena platicarla, ¿no? Preguntaba Gianni lo que hablaban del promedio, ¿no? De mantener de 3 a 6 meses de gastos guardaditos o en efectivo. Nos pregunta si debe de incluir los gastos para pagar nuestras tarjetas de crédito. Le agregué que sí, que todos los gastos, ¿no? Todo, incluido tarjetas de crédito, sería parte de ese 3 a 6 meses. Y la otra pregunta es, ¿existen otros tipos de QuickBooks y cuál es el más recomendable? Sí, existe lo que es el de desktop, que se conoce que es como el de, y ayúdame con la palabra, Sí, como escritorio, con para el de escritorio. escritorio, que es ese donde compran, ahorita pues ya como es en línea, les mandan un código, ya por medio del código se instala en la computadora y queda instalado en la computadora que ustedes lo hagan, o donde ustedes bajen el programa, y obviamente solamente lo pueden accesar desde esa computadora. Para poder accesarlo en otra computadora, pues tienen que instalarlo también en otra computadora y luego tomar el archivo de esa computadora, llevarlo a la otra computadora y abrirlo ahí. Ese es el de escritorio, pero está el otro que es el de online, que es el que actualmente el que hemos venido explorando y el que hemos venido compartiendo con todos. El de online tiene diferentes versiones, tiene desde Simple, Essentials, Plus, Advanced. Esos son los diferentes tipos de programas y obviamente cada uno
tiene su costo. Mi recomendación, Irene, es que si tienen preguntas sobre QuickBooks y cómo funciona y cuál es la mejor forma de obtenerlo, recuerden que ya hemos dado una presentación sobre esto y está grabada en la página web. Así es que visiten la página web para aprender un poquito más sobre las diferentes versiones que existen de QuickBooks y cómo accederlo al mejor precio o accesarlo al mejor precio. Ok, bueno, continuamos con el tema que es cómo pronosticar el flujo de efectivo. Aparte de ejecutar un reporte de pérdidas y ganancias donde vamos a ver cuál fue el ingreso y cuáles fueron los gastos y cuánto nos quedó, también es recomendable que se ejecute un reporte de facturas pendientes. Este en inglés se conoce como el Accounts Receivable Aging. Este reporte nos da de facturas pendientes, nos muestra todas las facturas que no nos han pagado nuestros clientes y los cargos de los estados con los totales de cada cliente. So, en este caso, este reporte, si ustedes utilizan el QuickBooks correctamente, donde cada vez que le quieran cobrar a un cliente, le generan una factura, sobre todo para aquellos negocios que generan una factura y se la mandan al cliente y esperan a que les pague. Pueden utilizar posiblemente también sales receipts, que son las ventas ahora sí como quien dice, en efectivo o al momento. Son dos tipos, pero aquí estamos hablando para aquellos negocios que le facturan al cliente y esperan a que les paguen. Este tipo de reporte se genera con eso. Si ustedes son una tienda y le cobran al cliente al momento, entonces el reporte de facturas pendientes no aplica para ustedes. Pero si es un negocio que genera facturas para sus clientes, entonces van a tener este tipo de reporte, siempre y cuando estén sus libros al día. Eso quiero también enfatizar, que tiene que estar sus libros al día, facturando cada cliente al día para que ustedes puedan tener este reporte. Al igual que obviamente estar aplicando sus pagos correctamente. Obviamente si se les manda una factura al cliente y el cliente les hace un pago, ya sea un pago parcial a esa factura, pues nos va a salir qué factura está todavía pendiente. También está el reporte de proveedores sin pagar. Esto sería para aquellos gastos en los que no pagamos al momento. Un ejemplo de ese tipo de gastos puede ser, por ejemplo, un gasto de utilidad, o un gasto de algún producto que se lo ordenemos a algún proveedor y el proveedor nos dé unos 7, 10, 15 días para pagarlo. Es aquellos tipos de gastos que nos dan términos para pagar. Entonces, este tipo de reporte nos mostrará las facturas de nuestros proveedores que no hemos pagado. Nos va también a mostrar la fecha de vencimiento y cuántos días ha estado atrasado. También nos ayudará a mostrar el flujo de efectivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar este reporte lo que se debe en 90 días, lo que se debe en 30 días o lo que se debe en 10 días, dependiendo la fecha. Y ahorita que nos vayamos al ejemplo, a la compañía ejemplo, yo les voy a mostrar cómo se sacan estos reportes para que si ustedes sepan, tengan la visualización de cómo se ven estos reportes. Ok, pero estos dos nos van a indicar quién nos debe, cuánto nos deben, cuánto tiempo hace que nos debe, qué tanto tiempo vamos a tener que esperar para que nos paguen, porque eso, acuérdense, para proyectar vamos a necesitar tener esa información, al igual de a quién le debemos, cuánto debemos, cuándo se vencen esas facturas, para nosotros también poder ver cuál va a ser nuestra proyección. Y también es optimizar el flujo de efectivo. Después de haber revisado el flujo actual y crear una proyección, se pueden enfocar en encontrar las mejores formas de administrar el flujo de efectivo. Es probable que tengan que combinar diversos métodos para aumentar el dinero que ingresa y disminuir lo que se gasta. Por ejemplo, consultar qué clientes deben, reducir los gastos fijos, consultar qué facturas de proveedores están vencidas, reducir las salidas de dinero y reducir los gastos opcionales. Aquí en esta última, tanto en reducir las salidas de dinero o reducir los gastos opcionales, es importante identificar qué gastos son exclusivamente o son obligadamente necesarios en nuestro negocio, que esas son las salidas de dinero, comparado a gastos opcionales. Un ejemplo es, si ustedes tienen un negocio y tienen una localidad o una locación, tienen que pagar renta.
ese no es opcional, es la renta se tiene que pagar, lleva, trueno y relampaguee, porque se necesita ese gasto para poder seguir operando. Sin embargo, un gasto opcional puede ser la comida. La comida, aunque sea bueno o aunque sea ideal que el negocio pueda cubrir el gasto de comida, no es un gasto necesario. Esto es el tipo de información con el que podemos optimizar nuestro flujo de efectivo. Muchas veces me toca trabajar con dueños de negocio que quieren que su negocio cubra todo en su negocio, que cubra todo lo que su estilo de vida que ellos tienen, lo cual no hay, entre comillas, ningún problema siempre y cuando lo tengan bien contabilizado y su contador lo respalde. Si su contador lo respalda, acuérdense que su contador es quien va a representarlos en caso de una auditoría o respaldarlos en caso de una auditoría. Siempre y cuando lo haga, bueno, pues no hay ningún problema. Sin embargo, el desafío con eso es que no nos podemos dar cuenta de efectivamente cuánto en realidad es lo que sale o cuesta tener nuestro negocio. En verdad, cuánto entra, en verdad, cuánto sale, que es exclusivamente para el negocio, que no tiene nada que ver con nuestros gastos personales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, sí. A ver. Nos pregunta María, ¿se tiene que reconciliar lo de accounts receivable? Accounts receivable no se reconcilia, pero sí se revisa regularmente. No es un proceso que digas tú aquí en QuickBooks se dice así es como se reconcilia accounts receivable. No lo es así. Sin embargo, una de las mejores prácticas en contabilidad es que ese reporte se revise constantemente. Yo regularmente lo recomiendo dependiendo qué tan frecuente se cobre a los clientes. Por ejemplo, si ustedes son alguien que le cobran a sus clientes mensualmente, pues por lo menos una vez al mes. Yo regularmente recomiendo antes de volver a generar facturas para mis clientes, veo quién está atrasado para así asegurarme que cuando voy a hacer una nueva factura, me acuerde que te voy a generar una nueva factura más un estado de cuenta para poder mandárselo al cliente. Es una forma de organizarse. Um, eh, Eso es lo que regularmente hago como mejor práctica, pero si ustedes son clientes que ustedes le cobran a sus clientes o su negocio le cobran a sus clientes conforme van necesitando, entonces mi recomendación es que por lo menos corran este reporte 2 veces al mes, porque obviamente va a haber clientes que deban al principio del mes, clientes que deban a mitad de mes y clientes que deban al final de mes, comparado a aquellos clientes que se les cobra una vez al mes, pues nada más deben por ese mes. Espero y tenga sentido lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Antes de No por el seguir. momento, pero aquí estoy al pendiente. Ok, Gracias, Julián. muy bien. Así es que el uso del pronóstico de flujo de efectivo es también algo que nos va a ayudar para ver si les pueden dar un préstamo. Sobre todo, algo que ahorita estamos viendo con esta pandemia, vemos que el dinero de algunos de los recursos disponibles posiblemente no era suficiente para lo que nosotros lo necesitábamos. Entonces, si nosotros hacemos un pronóstico, ese va a ser muchas veces un requisito de un prestamista, donde nos va a decir, ¿cómo sé que si yo te presto este dinero, me lo vas a poder pagar? ¿Cómo me lo vas a poder pagar? Quiero saber que al pronosticar, a tener un pronóstico de cómo vas a cubrir este préstamo, yo tengo esa seguridad de que si yo te presto mi dinero, tú me lo vas a poder pagar. Porque no es suficiente decir, no, pues yo tengo un negocio y tuve tanto en ventas. Eso es bueno, pero no es suficiente porque necesitamos ver, tienes un negocio, tuviste tanto de ventas, pero también cuánto fue las salidas cuánto fueron los gastos de ese negocio, cuánto es lo que te queda. De eso que te queda, eso es lo que va a ser como flujo para poder pagar nuestro préstamo de un futuro, porque acuérdense, el préstamo no es un gasto, es una actividad financiera. Entonces, también es importante saber si por medio de un pronóstico nos pueden dar un préstamo. También saber si se puede uno pagar más, sobre todo los que son dueños de negocio y viven de este negocio, saber si de repente puedo tomar más dinero del negocio. Con esta pandemia también nos pudimos dar cuenta que al tener esos recursos, entró dinero, aunque no haya sido de ingresos, por lo consiguiente tuvimos dinero para pagarnos o posiblemente no fue suficiente. Entonces también poder ver si
al tener un pronóstico de cómo se ven los siguientes 3 meses o los siguientes 6 meses, podemos pagarnos más. También saber si se puede hacer una compra, ya sea de inventario o de equipo, o saber qué gasto es el que se avecina. Un ejemplo de eso puede ser alguna maquinaria, algún equipo, sobre todo, por ejemplo, en un restaurante, cuando de repente ya se necesita un nuevo refrigerador o se necesita una nueva estufa o se necesita más mesas, más sillas. No se diga ahorita con la pandemia, aquellos restaurantes que tuvieron que hacer ajustes en cómo operaban su negocio, ver ese tipo de compra que era necesaria para poder operar dentro de los protocolos de seguridad que se implementaron en ciudades, en condados, en todo el estado. Entonces, eso también nos va a ayudar al saber, ¿en verdad puedo comprar este equipo? Porque si tengo el efectivo para hacerlo, qué bueno. Si no y me lo financian, ¿cómo voy a saber si lo puedo pagar? Bueno, pronosticando el ingreso y el egreso. Eso es para lo que nos va a ayudar ese pronóstico del flujo de efectivo. Y pues eso es en sí lo que es el flujo de efectivo y cómo lo podemos generar. Ahora voy a hacer el ejemplo. No sé si alguien se animó por medio de que quisiéramos, voy a cambiarme de programa porque voy Mientras Julián hace eso, si alguien está interesado en que vayamos, utilicemos ahora sí que sus libros como ejemplo, pueden levantar la mano aquí por Zoom y les damos minutitos y si no, trabajamos con el ejemplo que traes, Juliana, ¿qué te parece? Y para aquellos que todavía quieren explorar lo que es QuickBooks, que no están seguros si es el programa o que no saben, nada más pueden irse a QuickBooks Online Test Drive, que pueden ir a Google y buscar QuickBooks Online Test Drive y aquí está el link que dice Test Drive QuickBooks Online. Y esa nos da un ejemplo. Me mandó a otro lado. Ese nos da un ejemplo de una compañía, ejemplo de QuickBooks y a ustedes pueden meterse y explorarlo por ustedes mismos. Aquí, en este caso, estamos viendo una compañía de landscaping, ¿ok? Y se acuerdan que hablamos de 3 reportes. Y antes de eso hablamos de asegurarnos que las cuentas estuvieran reconciliadas y todo estuviera en orden. Acuérdense que dijimos, hay que asegurarnos que todas las transacciones estén añadidas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si voy a banking, ya una vez que, estoy asumiendo que ya muchos de ustedes tienen este programa en práctica. Si no lo tienen, bueno, aquí se van a dar una muestra o una prueba de lo que hay. Aquí voy a añadir con rapidez estas transacciones. Si se fijan, aquí vemos que hay un record found, que quiere decir que ya está esta transacción en nuestro programa, o sea, ya lo registramos y ya el QuickBooks lo reconoció cuando entró al banco. Entonces, nada más le vamos a dar match. Nos vamos a asegurar de que todas las transacciones que tengan un record found, vamos a asumir que son transacciones legítimas y les vamos a dar match. Lo podemos hacer uno por uno o incluso lo podemos hacer múltiples a la vez. Por ejemplo, puedo decir, ok, quiero todas estas transacciones, las quiero aceptar al mismo tiempo. Pues también lo podemos ir haciendo. Ahorita nada más voy a seleccionar las que están con un record found, que es que se encontró un registro ya, con anterioridad se hizo el registro, cuando entró al banco, QuickBooks lo identificó. Entonces vamos a aceptar estas transacciones. Si se fijan, todas las que decían, las que estaban en verde se fueron de esta lista. Ese es un paso hacia agregar todas las transacciones. La otra es, por ejemplo, aquí, donde nos dice que se encontraron 2 records. Es porque hay 2 transacciones, una del día 23 y otra del día 16. Vemos que aquí hubo el día 23, entonces para mí coincide con la que yo tengo en QuickBooks, tanto el 23 como como el mismo día del banco. So vamos a añadirla. Y lo demás es seguir agregando nuestros gastos. Por ejemplo, tengo aquí este gasto que se le pagó, por ejemplo, a Team Film Masonry. Eso quiero asumir que va a ser costo de material, ¿ok? Solo vamos a poner que va a ser cost of goods sold. Quiero nada más, les quiero dar ese ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta. Aquí le vamos a decir que estos fueron gastos de supplies.
que ustedes vean cómo se va actualizando la información en QuickBooks, porque eso nos va a ayudar a que estemos al día en nuestros libros. Aquí estamos viendo que Books by Bessie fueron Bookkeeping Services. Ese fue nuestro bookkeeper. Y Chin's Gas, pues esa fue un gasoline station que fue el fuel, como quien dice. Y aquí podemos poner Chin's Gas and Oil, si ya lo tenemos ahí en nuestro sistema. QuickBooks recuerda cuáles son nuestros proveedores. Honey Mugs, voy a decir que esa fue un gasto de comida, que fue un café. So vamos a poner lo que es meals or travel meals, meals and entertainment. Y después, A-Rental, vamos a decir que A-Rental pues fue, si no lo tenemos en nuestro sistema, lo vamos a añadir como un proveedor. Y vamos a decir que este fue rental, equipment rental, que el tipo de gasto que es. Es lo único que estoy añadiendo. Añadiendo gastos de acuerdo a cómo entraron en nuestro banco. Entonces, otra vez, A-Rental, equipment rental. Aquí me está preguntando que si quiero añadir una regla para que automáticamente en el futuro las transacciones se añadan. No la voy a aceptar. En otro tema lo podemos tocar eso. Y aquí también en A-Rental me regresaron parte del dinero que les pagué originalmente. Entonces voy a también hacerlo a Equipment Rental. Vean cómo estoy añadiendo las transacciones. Books by Bessie, ya dije que ese es mi bookkeeper y me reembolsó porque me cobró de más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya nuestra información en nuestra chequera está al día. Incluso dice aquí updated moments ago. En nuestra cuenta de cheques también vemos que hay un match. Lo voy a agregar. Es importante, vuelvo a repetir, tener la información al día. Si no está al día, va a ser muy difícil poder tener proyecciones. Ese fue el paso número 1, asegurarse que todas las transacciones estuvieran al día. El paso número 2 u otro de nuestros pasos es que todas las cuentas estén reconciliadas. Voy a poner que Lara's Lamination fueron supplies. Ok. Y simplemente lo estoy añadiendo y voy a poner que en Amazon compré Office Supplies. Un ejemplo. Ustedes saben lo que compran. Y asegurarse que tengan sus recibos también. Lo vamos a poner como proveedor. Ok. Aquí, una vez que ya tengo todo al día, la siguiente recomendación es que ustedes reconcilien sus cuentas. Aquí añadimos todo lo del banco, todas nuestras transacciones están añadidas, pero ahora me voy a ir a Reconcile para asegurarme que todas mis cuentas estén reconciliadas. Lo ideal es que al iniciar este paso, cuando yo seleccione mi cuenta de cheques, pueda decir cuándo fue la última vez que reconcilié. Si se pueden dar cuenta, aquí al yo ver el summary de esta cuenta, que es mi cuenta de cheques, si voy aquí al summary, aquí me da la indicación si ya reconcilié o si no he reconciliado. Me voy a saltar este paso porque quiero en realidad mostrarles cómo crear esa proyección, pero si se fijan es añadir las transacciones, tener nuestros libros al día. Reconciliar para asegurarnos que todo no nos falte nada ni nos sobre nada. Después, ver nuestros reportes de pérdidas y ganancias. Hablamos que al irnos a reportes y hacer profit and loss, vamos a ver nuestros últimos 3 meses. Entonces, aquí yo voy a seleccionar que quiero ver del 1 de enero al 31 de marzo, asumiendo que ya reconciliamos nuestras cuentas. Y aquí es donde vamos a ver todo el total de esos 3 meses. Podemos utilizarlo de esa manera o incluso a mí me gusta ponerlo por mes. Decir, ok, ¿cuáles fueron mis 3 meses? Aquí le puse Display Columns By por meses. Y Run Report. Y aquí me muestra enero, febrero y marzo. Aquí me dice, ok, en enero fue tanto ingreso, en febrero fue tanto ingreso, en marzo fue tanto ingreso. Vean cómo cada mes fue subiendo. Una forma de ayudar a saber qué tanto podemos confiar en esta información. QuickBooks tiene una herramienta donde podemos ver el porcentaje del ingreso para que nos diga cuánto es el porcentaje
que cada mes se ha venido gastando en nuestro negocio. Podemos ver que enero y febrero posiblemente fueron meses flojos o meses que no hubo tanto ingreso y posiblemente solamente podamos hacer proyecciones basado en lo que fue en marzo. Eso también es importante entenderlo. ¿Cuál es mi historial? Si recuerdan, dijimos, ¿cuál es tu situación financiera? ¿Cómo está tu negocio? Porque podemos hacerlo basado en los últimos 3 meses o basado en el último mes, que fue el mes que ya estuvo completo, por decir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sé que me estoy yendo un poquito rápido. Ok, bueno, aquí, ¿por qué quise poner porcentaje? Porque, por ejemplo, si yo pongo otra vez como total este reporte, aquí me muestra cuál fue el porcentaje de mi ingreso, ¿verdad? En este caso, de todo mi ingresos, del 100% de ingresos, cuánto fue en cuestión de lo que les decía, el tipo de ingreso que tenemos, lo que fue design income, lo que fue en descuentos, lo que fue landscape services, materiales, instalación. ¿Se acuerdan que en una de las slides les compartí entender cuál es el tipo de ingreso que entra en nuestro negocio? Por ejemplo, aquí vemos que los servicios en total fueron 9,800, pero de eso el 63% viene de landscape services y el 46% viene de materiales. Eso es entender, ok, 63% regularmente cobro más en servicios que lo que cobro más en materiales. Esa es información de la que me estaba refiriendo. Otra forma de verlo es ver una forma más simple este reporte que por medio de colapsar este reporte, donde aquí ya no estamos viendo cada detallado, dependiendo cómo organicen su cuenta de Chart of Accounts. Igual les quiero invitar a que vean el video donde hablamos sobre el Chart of Accounts. Pero en este caso, el total de nuestros servicios fueron 9,800. Estos son nuestros servicios principales. Entonces, ahí vamos viendo cuánto es. El 22% viene de design, el 63% de landscaping, el 5% viene de servicios. Y también, ¿cuáles son nuestros gastos? Podemos hacer nuestros gastos de cost of goods sold, que es el costo de ventas, y los otros gastos operacionales o operativos, que son lo que es el advertising, automóvil y todo eso. Ahí ustedes pueden ver por medio de este porcentaje cuánto me toma a mí. Por cada $100 que entran a mi negocio, cuánto es el porcentaje que sale. Ok. ¿Por qué quise mostrar esto? Vuelvo a repetir, saber y conocer su posición financiera. Si ustedes no la conocen, si ustedes no saben qué significan estos números, va a ser muy difícil hacer una proyección, porque no vamos a saber con qué números vamos a trabajar. Sin embargo, aquí voy a volver a simplificar, a dividir este reporte por meses. Y en este caso le voy a quitar los porcentajes, porque ahora me voy a ir ¿cómo se dice? Export, extraer esta información a el programa de Excel. QuickBooks nos da esa habilidad de sacar esta información en Excel. ¿Por qué? Porque nos da este icono, en este caso, esta herramienta donde podemos decir, quiero sacarlo a Excel. Y si ustedes están familiarizados con Excel, entonces se les va a hacer fácil poder utilizar, hacer lo que vamos a hacer ahorita. Si no están familiarizados, mi recomendación es que entonces utilicen este reporte y lo hagan en su propia forma, en su propio método, pero que utilicen esos términos o utilicen esos principios que les estoy compartiendo aquí. ¿Ok? Eso es algo importante. Pídanle a uno de sus muchachos que les ayude con esa parte también. Voy a dejar de compartir mi pantalla para cambiarme a Excel, porque aquí algo que ya me adelanté un poquito, obviamente quise adelantar la tarea de cómo lo estábamos haciendo, para que ustedes vean que una vez que yo saco el reporte, se va a ver en Excel más o menos así. ¿Pueden ver mi Excel? Ahí se ve muy pequeño, sí se ve grande lo suficiente. Aquí saqué la información de enero, febrero y marzo. ¿Ok? Y ahí vamos a ver que está esos 3 meses que originalmente tuve. Sin embargo, añadí 3 columnas más. Añadí la columna de abril,
añadí la columna de mayo y añadí la columna de junio. ¿Por qué la añadí? De ahí quise sacar el promedio de estos 3 meses. Y por ejemplo, aquí si se fijan, hice una fórmula donde tomé los números de febrero y marzo, que es donde tengo información, y la dividí por 2 para sacar el promedio de esos 2 meses. Sus números se van a ver un poquito diferente. Posiblemente ustedes digan, sí tengo números en enero, sí tengo números en febrero y sí tengo números en marzo. Y todo junto en promedio es esta cantidad. ¿Ok? Si es, aquí yo la quise dividir por 2 porque nada más tuve información de febrero a marzo. Puedo nada más utilizar un mes y, digamos, proyectar que es más o menos la misma cantidad cada mes. Por ejemplo, si aquí tuve 7,371 de ingreso en todo marzo, en abril puedo ser un poquito conservadora y decir, no, en realidad es un poquito menos de eso. Yo creo que va a ser o la mitad o un poquito menos de la mitad. Si recuerdan también es ver esos porcentajes. Quiero pararme aquí porque sé que me fui muy rápido de un lado a otro. Nos llegó una preguntita que ya le agregué, donde se puede agregar información pasada en QuickBooks para llevar un historial ya más robusto. ¿Verdad que sí se puede? Sí se puede. Y de hecho ahorita me voy a regresar a QuickBooks en un momento, pero lo que quería mostrarles es que aquí ustedes, al sacar esta información, ustedes pueden jugar con estos números de la manera que ustedes gusten, de la manera que ustedes crean. Va a haber gastos que son fijos, entonces esos gastos no van a cambiar, pero va a haber gastos que son variables. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos gasto, que no hubo gasto de advertising en enero, en febrero, pero sí lo hubo en marzo. Y posiblemente podríamos decir, bueno, en realidad eso es la mitad de eso es lo que voy a gastar en abril, o la mitad de eso voy a gastar en mayo, o sabes que voy a repetir ese gasto. Aquí es donde ustedes, por medio de este reporte, pueden ir jugando con los números o pronosticando los números. Lo pueden copiar y hacer lo mismo y ver hacia dónde llegan, o pueden en su efecto cambiarlo, perdón, como ustedes crean que corresponde en su negocio. Al final de cuentas, de lo que se trata es proyectar más o menos cómo se va a ver nuestro negocio en los siguientes 2 o 3 meses o en el siguiente año para ver si en verdad vamos a poder cumplir con nuestros gastos o si nos va a faltar o dónde tenemos que hacer esos cambios. De eso se trata. Lo estoy haciendo de una manera muy sencilla y muy simple. No quiero complicarlo con más fórmulas, pero así es como pueden ustedes crear una proyección para que al final de, como les dije, de 6 meses, aquí ahorita yo había añadido 3 columnas para poner enero, abril, mayo y junio. Y puedo hacer que quiero copiar lo mismo cada mes. Si yo tengo una fórmula y la copio hacia los siguientes, me va a seguir copiando la fórmula. Sin embargo, puedo nada más copiar esta cantidad y cuando la haga paste, en este caso, puedo decirle que quiero nada más pegar el valor no sin la fórmula, sino solamente pegar el valor de esa cantidad. Por ejemplo, quiero repetirlo, ¿qué hice aquí? Quiero repetir esos 1,125, también los quiero repetir en mayo. Y aquí, pues simplemente voy a decir, quiero copiar esto hacia acá también. Ahí ya es como yo puedo ir copiando o puedo decir, ¿sabes qué? No creo que vayamos a hacer design income. Acuérdense también que podemos, dependiendo los servicios que ustedes tengan, al ver cuánto es lo que sus clientes deben o cuánto es lo que ustedes deben, también entran esos números aquí en estas fórmulas. Suponiendo, sabes que yo sé que ahorita me deben $10,000, por ejemplo, en mis facturas por recibir o en el aging. Entonces, yo sé que eso va a entrar en mayo. Entonces, podemos también basar nuestros números de mayo con la información de los clientes que nos deben actualmente, que sabemos que posiblemente van a entrar los pagos en mayo. ¿Tengo sentido hasta ahí? Ok, so
Así es como podemos ir nosotros creando un pronóstico de cómo va a estar nuestro negocio. ¿Para qué? Para que al final podamos ver, ok, si cada mes me quedan 1,400, eso quiere decir que yo tengo 1,400 para poder pagar principal, para poder pagar para poder hacer una inversión, de cuánto es mi inversión, cuánto es lo que voy a poder cubrir en esos gastos. Quería mostrarles, me voy a regresar a QuickBooks. ¿Alguna pregunta ahí? No, quiero aprovechar mientras te regreses a QuickBooks. Si algunos de los que nos están acompañando se están dando cuenta que quieren profundizar un poquito más en QuickBooks, aprender un poquito más, les voy a poner en el chat el link para una capacitación de 6 semanas que vamos a estar ofreciendo. Ahorita les doy más información ya que empecemos a cerrar la sesión, pero tenemos muchos espacios disponibles para que ustedes puedan aprender un poquito más de QuickBooks, sentirse un poquito más confiadas y confiados desarrollando todos estos reportes. Entonces, ahorita mismo les comparto el link por el chat. Así es, y todo esto es que lo estamos tratando de hacer de una manera fácil. Aquí estamos tratando de mostrarles de qué se trata de hacer proyecciones de flujo de caja, cómo es lo que se necesitan. Pero si ustedes se sienten que no están ahí todavía, bueno, pues entonces regresémonos un pasito y veamos cómo los podemos capacitar para que ustedes puedan aprender cómo poder generar estos reportes en el futuro. Les había comentado que el reporte de Accounts Receivable Aging lo pueden encontrar aquí en donde están sus reportes. Um, Cuando ustedes ven ese reporte, aquí nos muestra qué clientes deben, cuánto hace que nos deben. Ustedes regularmente conocen mejor a sus clientes, saben qué clientes pagan a tiempo, qué clientes no pagan a tiempo, qué clientes toman tiempo para pagar. Esa información la obtenemos de este reporte. Aquí, por ejemplo, vemos que hay clientes que deben desde que ya están atrasados de hace 31 a 60 días. Entonces, son $241 que si ponemos presión al cliente posiblemente nos pague y ese es ingreso que va a entrar en el mes, digamos, de abril o en el mes de mayo. Lo mismo en el mes que se deben de 1 a 30 días o lo que está al corriente. Estos números nos van a decir, ok, yo tengo es anticipado que son 5,200 que mis clientes me deben. Ese es el ingreso con el que cuento para el mes de abril o para la mitad para abril, la mitad para mayo, para que así podamos ir, como ya les dije, ir generando ese reporte donde ustedes pueden pronosticar cuánto es el ingreso que va a entrar en cierto mes o cuánto es lo que le falta. Quiero también mencionar, en este ejemplo, en esta compañía ejemplo, no lo hay, pero en sí, si ustedes se suscriben a QuickBooks, ya QuickBooks tiene una herramienta que le llama Cashflow. Y esa herramienta ya, digamos, hace todo este trabajo que yo les mencioné ahorita, lo hace ya por ustedes, siempre y cuando sus libros estén al día, lo cual quiere decir que ustedes pueden hasta cierto punto utilizar su mismo QuickBooks para hacer esas proyecciones sin tener que ustedes hacer estos 2 pasos que yo hice de primero irse a QuickBooks, añadir transacciones, jalar reportes, extraerlo a otro programa y luego hacerlo manualmente. QuickBooks ya lo tiene. Este ejemplo no lo tiene disponible, pero sí es una herramienta que ustedes también pueden utilizar en QuickBooks. Quiero ver si hay más preguntas y respuestas. Irene, no sé cuánto tiempo tenemos. Pues ya tenemos ya que ir cerrando. Okay. No, hay otra pregunta, pero es más en relación a la capacitación de QuickBooks. Esta capacitación es, de hecho, pues ahora sí que nuestra instructora es Juliana, entonces estamos muy emocionadas de poder ofrecer este tipo de capacitación donde vamos a cubrir los básicos de QuickBooks, desde para qué me sirve, cómo navegarlo, y va a ser los sábados. Déjenme les Voy a confirmo dejar. bien las fechas. La pregunta es alrededor de esta capacitación. Vamos a empezar pues ahora sí que el proceso de inscribirte en la capacitación incluye un año de la membresía de QuickBooks. De eso se trataba esta pregunta. Entonces, si todavía no tienen QuickBooks y están interesados en la clase, espérense, no paguen por QuickBooks aún, porque si se inscriben a la clase, eso va a estar incluido. Entonces, esa era la pregunta que querían
que tenían aquí más dudas, pero en relación al tema que Juliana nos está compartiendo, ¿qué más preguntas tenemos? Podemos dar unos 5 minutitos antes de Claro, partir. y quería decirles lo que nuestro propósito una vez más es que se familiaricen con este tema, no que lo, ¿cómo se dice? Ya que se lo sepan de pies a cabeza, porque como ya les dije, es un tema complicado y que solamente teniendo esa capacitación o esa información de tener sus libros al día, les platico un poquito del programa para que así ustedes se puedan emocionar y puedan inscribirse. Vamos a tocar cada semana un tema diferente. Nos vamos a enfocar, por ejemplo, una de las semanas nos vamos a enfocar solamente en ingreso. ¿Cuáles son las diferentes formas de registrar ingreso? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué me conviene más? ¿Qué no me conviene más? ¿Qué aplica a mi negocio? ¿Qué no aplica a mi negocio? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver los gastos. ¿Qué aplica a mi negocio? ¿Qué no aplica a mi negocio? ¿Cómo es la mejor forma? Y así nos vamos a ir tema con tema muy específicamente. Lo que también me gusta de esta clase es que vamos a tener la instrucción donde vamos a darles ahora sí como quien dice la teoría o la técnica, pero vamos a tener mucho tiempo para que ustedes lo practiquen dentro de la clase y así podamos tener ese espacio de que ustedes puedan ir creando sus libros o puedan ir formando sus libros junto con la clase. Ese es en realidad nuestro propósito con esta capacitación, así es que esperamos nos puedan acompañar, se puedan inscribir. Si hay un cupo límite, entonces es importante que si tienen interés, que se registren ya. Sí, totalmente. Qué bueno que tocaste ese punto, Juliana. Y pues ya les compartí en el chat toda la información que necesitan directamente en el link. Pueden aplicar para el programa, pueden agendar la cita para su inscripción. Entonces el proceso es sencillo para que podamos de verdad asegurarnos que les ofrecemos esto, porque aquí quiero agradecerte, Juliana, porque el tema que tú acabas de tocar es algo fundamental, sobre todo ahorita que estamos viendo muchas personas que están navegando, obtener préstamos, obtener becas para su negocio. A veces es requisito, por ejemplo en WIV. En WIV, si uno quiere un préstamo de WIV, es requisito entregar proyecciones de nuestro flujo de efectivo. Entonces, este video, esta sesión que acabamos que estamos repasando, la estamos grabando, lo que vamos a hacer es mandarles la grabación porque como dice Julián, hay muchos detallitos que quizás cuando lo estemos poniendo en práctica digan, ay, ¿qué fue lo que dijo Juliana? No se preocupen, van a tener la grabación. Ahí también en la grabación les voy a compartir otra vez los links a la capacitación para que tengan esa información a la mano. Pero este tema, de verdad, les recomiendo que poco a poco, ahora sí, como dice Juliana, ¿no? Poco a poco, paso uno, asegurarnos de que todos nuestros números están claros, correctos. Eso va a hacer una gran diferencia para su negocio, para las puertas que les puede abrir, el saber cómo navegar este tipo de estados de cuenta financieros, las proyecciones. Yo manejo los programas de educación financiera en WIV, entonces si tienen alguna pregunta, se quedaron con pues algún comentario, alguna sugerencia y sobre todo dudas que vayan surgiendo, también les voy a compartir mi correo electrónico para que con confianza estamos aquí para ustedes y si hay algún tema en específico, como fue el día de hoy, proyecciones, si hay algún otro tema, con confianza, por favor, mándenos un correo. Hey, quiero que Juliana, porque Juliana es la experta aquí, que Juliana nos hable de cómo usar QuickBooks para tal, ¿no? O cómo genero estados de cuenta para entregarle a mi contador. Ese tipo de temas los podemos navegar por medio de estas sesiones de empoderamiento financiero y Juliana ha sido así como le digo yo, una reina apoyándonos en este tema. Entonces, sí queremos pues que sepan que estamos aquí para ayudarles a navegar estos temas. Entonces, no duden en contactarnos. Juliana, no veo más preguntas, pero ¿qué te gustaría agregar antes de ir Y nada más cerrando? aclarar, la capacitación nos va a llevar 6 semanas y también no nos toma un año para llevar la capacitación, nos toma alguien mencionó si el training llevará un año, no lleva un año. Lo que incluye es la suscripción de QuickBooks por un año. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes se inscriben y pagan por la clase, ya va a incluir su QuickBooks como parte del costo, que es una gran, como dicen, una gran ganga, una gran oferta.
donde no tienen que pagar QuickBooks por un año y ustedes lo van a poder utilizar desde el momento que iniciemos la clase hasta un año después de eso. Así es que ya es una gran, ah, es un gran valor para todos. Así es que espero verlos en la clase. Muchas gracias por la oportunidad. Vuelvo a repetir, sé que es un tema complejo, pero esperamos poder ayudarles, haberles podido ayudar un poquito a entender qué es el flujo o qué son las proyecciones de flujo de efectivo y cómo generarlas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Irene y a Wii por la oportunidad.